Bueno, shalom, shalom. Estamos entonces en nuestra parashá 23, la parashá Pekudei, cuentas de una parashá que podría ser dedicada, si se quisiera o si se pensara muy rápidamente, a todos los eh, contadores públicos. También tienen su parte allí en la Tanaj. Entonces vamos a estar leyendo en Shemot 38:21 al 40:38. Tenemos allí en esta parasha, la Brit Hadasha, tenemos a Corintios Aleph, o Primera de los Corintios en el 14:40, donde dice, pero que todo se haga en una forma propia y ordenada. O como la tenemos en la Biblia, Reina Valera, pero hágase todo decentemente y en orden. Vamos entonces, aquí está como siempre conmigo mi hija Manuela. Shalom. Shalom, shalom. Y vamos entonces con la lectura. Shemot 38, 21 al 23. Dirección de la obra. Y esa es la parte 3. Estas son las cuentas del Mishkan del testimonio, registradas como Moshe ordenó por los Levim, bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Adonai ordenó a Moshe hacer. Asistiéndole. Asistiéndole estaba Oliab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, que era grabador, diseñador y tejedor en colores, en hilo de azul, púrpura y escarlata y en lino fino. ¿Leo el título? Sí. Shemot 38, del 24 al 31. Metales usados en el lugar Kadosh, templo. Todo el oro usado para el trabajo en todo lo necesitado para el lugar Kadosh, el oro de la ofrenda, pesaba 29 talentos y 730 shekels, 1930 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. La plata dada por la congregación pesaba 100 talentos y Y mil, 1.775 shekels, que son 6.650 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto era una beca por cabeza. Esto es medio shekel, la quinta parte de una onza, usando el shekel del lugar Kadosh, para todos los de 20 años o mayores contados en el censo. 603.000. 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron usados para fundir bases para el lugar Kadosh y las bases para las cortinas. 100 bases hechas de los 100 talentos. Un talento, 66 libras por base. Es decir, en una parashá anterior estuvimos mirando acerca del censo. Y entonces teníamos que los hombres que tenían entre 20 años y que 20 años hacia arriba y que fueron contados para el censo, daban medio shekel, es decir, una beca por cabeza. O sea que no se contaba persona a persona, fulanito, tal persona, no, se contaba era medio shekel. Ese medio shekel nos dio esta cuenta. Y ese medio shekel de plata se utilizó para fundir las bases del lugar Kadosh. Vea qué especial. O sea, no fue un dinero que dijéramos, ¿qué pasó con ese dinero? Se contaron, se censaron los varones de 20 años en adelante que están listos para la guerra, pero ¿qué pasó con él? Pues en esta parashá Pikudei nos están dando cuenta de qué hicieron con ese dinero. Qué importante, ¿cierto? Sí. Sigamos. Los 1.775 shekels, 50 libras, sí, él usó para hacer ganchos para los postes, para recubrir sus capiteles y para hacer broches para ellos. El bronce en la ofrenda fue de 4.680 libras. Él usó para hacer las bases para la entrada del Mishkan del testimonio, el altar de bronce, su enrejado de bronce, todos los utensilios para
el altar, las bases para el patio alrededor, las bases para la entrada, todas las estacas de tienda para el Mishkan y todas las estacas de tienda para el patio alrededor de él. Shemot 39:1. Hechura de las vestiduras de los Kohanim. El hilador hace El hilado. El hilado, hacer la tela de azul, tevilá, shamaim, púrpura, melec y escarlata, redención, sangre. Ellos hicieron las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Makom Hadosh, e hicieron las vestiduras Kedoshim para Aarón, como Adonai había ordenado a Moshe. ¿Qué tenemos entonces acá? Acá está diciendo el Eterno en su palabra que se utilizó, no habla de hilo, sino de hilado, es decir, así, para hilar, para que las mujeres hicieran las telas. Las telas, ¿cuál tela? Una tela que era de azul, y recordemos que el azul significa tevilá, significa inmersión, significa bautismo en español, y también ese azul significa shamaim, que los shamaim son los cielos, significa el cielo. O sea, es decir, que el azul tiene relación con la inmersión y tiene con la tevilá, con el bautismo, y tiene relación con la vida eterna. Mira qué importante, el azul nos muestra cómo empieza una persona en la tevilá, en el arrepentimiento, y a dónde es el final de esa persona con el eterno. La púrpura nos habla del rey, del Melech, y la escarlata de redención, de sangre. ¿De la sangre de quién? ¿De quién estamos hablando aquí entonces? Todo el tiempo estamos hablando de Yeshua. Y mira qué tan lindo como dice que ellos hicieron las vestiduras para oficiar, es decir, no las mandaron a hacer donde ese sastre, donde esa persona que pertenece a unas corrientes extrañas y raras, no, lo pusieron, le dijeron que eran las personas que estaban en santidad, que personas que estaban en Kedushá, los que debían de hacer este trabajo para el Eterno. Veamos entonces acá lo que nos muestra la palabra. Este dato del hilado, vemos acá, este dato nos deja en claro que la tela para las vestiduras del Cohen Gadol y sus hijos no se debían comprar, sino que se debían fabricar. ¿Por quién? Por las personas escogidas por el Eterno para tal fin. Hay ciertas cosas que nosotros como creyentes no deberíamos permitir que otros hicieran por nosotros. Por ejemplo, ir a que nos corten el cabello. Y resulta que donde vamos a ir es un salón de belleza, una peluquería, y el peluquero justamente es un hombre que practica cosas no apropiadas. Si uno sabe, o una mujer, si uno sabe, esta persona es un brujo, es un hechicero, es una persona que practica homosexualismo, pues uno no debería de dejar que le impongan las manos a uno de esa manera. Y aún así el Eterno habla que aún debemos de cuidar nuestras vestiduras. Bendito sea el nombre del Eterno. Dice entonces que este hilado, ese hilo, una vez que se convirtiera en tela, había que teñirla de azul. ¿Qué es el azul? Ese azul es este azul que ustedes ven acá, que es propio de un marisco llamado tequelet. Ese marisco llamado tequelet era el que se utilizaba para sacar este azul que ustedes ven acá. Este azul que significa inmersión, tevilá, que significa restauración, que significa principio de nuestro caminar con el Eterno, porque cuando tú y yo hacemos nuestra inmersión, nuestra tevilá, estamos iniciando nuestra vida de caminar, de caminata con el Señor Yeshua. Tenemos también el púrpura, que es el argamán, es un molusco que produce este tono, y tenemos el tono rojo, que es tolá. Pero vamos a ver entonces qué nos dice. Veamos aquí que encontramos en este texto en hebreo, que es muy, muy importante que lo miremos. Entonces tenemos en Shemot, Éxodo 39:1, donde dice, y de el azul, ¿qué es azul? Miremoslo entonces, aquí lo tenemos, es el tequelet, es un marisco, que él tiene un tono que aquí te puede comparar con el violeta o con púrpura, pero a la hora de la verdad, el tono que sale es ese azul que vimos ahorita. Y es por demás, es trabajoso,
porque son cosas que hay que sacar del mar. Y mira este detalle importante, Manu, porque encontramos que el azul, que es inmersión, se saca del mar. ¿Y qué significa el mar en la palabra, en las escrituras? ¿Qué significa el mar? Las naciones, las naciones. Es decir, ¿de dónde el Eterno nos saca a nosotros? De las naciones. ¿Para llevarnos a dónde? Al Shemaín, a su presencia. Mira qué especial esto. Dice, y la púrpura. Entonces vamos a mirar aquí púrpura, que es la palabra argamán, argamán. Encontramos ese púrpura. Aquí está, es realmente fascinante lo que encontramos con ese púrpura. Y vemos que, bueno, y vamos a, antes de explicar lo de púrpura, vamos a mirar lo de carmesí. Carmesí es la palabra tola. Aquí dice tolaat, ¿cierto? Que es carmesí de o rojo de, pero la palabra en sí es tolá. ¿Qué es tolá? Tolá es un gusano. Es un gusano que da un color carmesí, escarlata. Vamos entonces nuevamente aquí a donde estábamos. Pues vamos a nuestra presentación y vamos a explicar qué es esto que acabamos de ver en hebreo. Entonces está diciendo que el tequelet es un marisco que está sacado de las naciones, de las aguas, de los mares, de las aguas de los mares. Es decir, aquí el Eterno está hablando del rescate nuestro en las naciones. Luego encontramos el argamán, y aquí el argamán, vamos a ver, vamos a ir acá al argamán, lo que nos dice. ¿Cómo? Vamos a ver acá el argamán, lo que nos dice, lo que encontramos en este periódico acerca del argamán. Miren lo que vemos acá. Dicen, encuentran en Israel telas púrpuras pertenecientes a los reyes bíblicos en la época del rey David y del rey Salomón, que vivieron 1000 años antes que Jesús. Aquí no está pues con los nombres restaurados, porque recordemos que estoy leyendo de este periódico, que vivieron 1000 años antes que Jesús. El tinte de color púrpura era más valioso que el oro, o sea, este tono, para lograr este tono, era muy trabajoso. Son las telas teñidas más antiguas encontradas en Israel. ¿Por qué era un tono tan complejo, tan difícil? Porque para extraerlo, había que ir hasta lugares muy remotos para obtener este tinte púrpura. Se necesitan moluscos, un animal que se encuentra a miles de kilómetros en la zona, lo que implica que las tribus judías eran poderosas y tenían importantes relaciones comerciales. Es decir, esto era traído de tan lejos que por eso era costoso. Volvamos entonces acá a nuestra presentación. Mira de lo que está hablando aquí el Eterno. Entonces dice, esa ropa que se va a colocar el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, debe ser elaborada por personas que tengan al Eterno, no cualquiera. No compren la tela, no, estaba diciendo él. Dice, ese azul sacado de desde este marisco, y mire todo lo que significa. Este argamán, que es utilizado por reyes. Miren, Yeshua totalmente, o sea, nos está mostrando que el que nos rescata de las aguas, ¿quién es? Es ese rey. Pero mire el rey lo que hizo. La palabra que sigue ahí era tolá, tolá, carmesí. Es un gusano escarlata llamado Coccus ilicis. Es un insecto con un comportamiento biológico interesante. Cuando la hembra es fecundada, se dirige a un tronco y se adhiere firmemente su cuerpo al madero. Aquí nos encontramos con quién en el madero. Yeshua. Con Yeshua. Se adhiere al madero firmemente, mire esto, y allí está este gusano, este tolán, pone los huevos y comienza a secretar una sustancia púrpura, carmesí o escarlata, un tono así como este que usted encuentra aquí, escarlata. Estas tres palabras se utilizan para denominar el pigmento extraído de la desecación de este gusano, muy usado en la antigüedad para teñir telas de color rojo. Esta tintura, muy cara por su escasez y dificultad de extracción, era usada para confeccionar la ropa y ornamentos de nobles, reyes y sacerdotes. Este gusano, este tolá, al secretar este fluido que baña literalmente a sus crías, veamos aquí los gusanos entonces, bañados totalmente en ese fluido que sale
del gusano que está adherido totalmente al madero. Con este fluido baña literalmente a sus crías, permite que éstas vivan, esa sustancia permite que las crías se alimenten y vivan, pero el gusano en sí, el que está pegado al madero, perece en el proceso. El gusano tolá muere manando su savia vital roja para dar vida a sus hijos. Aquí nosotros estamos viendo en estos tres tonos, en estos tres colores, mejor, que la Biblia nos denota, estamos viendo ¿quién? A Yeshua. Yeshua rescatándonos, que estábamos entre las naciones, Yeshua el rey, y ese rey que vino a morir en un madero, en una letra Tad, haciendo pacto con nosotros. Es una parasha emocionante donde podemos encontrar a Yeshua de esta manera. Continuamos entonces. Como estamos en este año, estamos haciendo la parasha, dos parashot, la Vayeked y la parasha Pikudei. Entonces, ya tenemos en este mismo canal, usted va a encontrar la parte 1 y parte 2 de esta parasha, y esta va a figurar como la parte 3. Por tanto, entonces tenemos la aliyah número 5 de las parashot que nos corresponden esta semana. Shemot 39 del 2 al 21. Hechura de las vestiduras de los Kohanim. Él hizo el efod de oro, de hilos de azul, púrpura y escarlata, y de lino finamente tejido. Martillaron el oro en placas delgadas y las cortaron en tiras para poderlas trabajar en el hilo de azul, púrpura y escarlata, y el lino fino trabajado por artesanos diestros. Ellos hicieron hombreras para ello, uniéndolas, estaban unidas a los dos extremos. La banda decorada en el efod usada para sujetarlo era del mismo trabajo y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido, como Adonai había ordenado a Moshe. Ellos trabajaron las piedras de esmeralda, montadas sobre monturas de oro, grabándolas con los nombres de los hijos de Israel, como grabarían en un sello. Mira, entonces tenemos aquí, ¿qué es lo que estamos viendo de la forma en la cual se estaba haciendo el efod y cómo se estaba sujetando? Con oro, que significa la pureza. El oro, que significa el hilo de azul, que ya sabemos que denota las naciones, nosotros sacados de los mares. El púrpura, que denota nuevamente al rey, y el escarlata, que significa o denota a Yeshua entregando su vida por nosotros. Y todo eso, mira esto, qué lindo, todo eso para venir aquí. Y lino finamente tejido. ¿Qué es el lino? El lino es la prenda que nosotros, una vez purificados, usamos delante del Eterno. Cuando nosotros ya estemos en los cielos nuevos, la tierra nueva, ¿cómo nos veremos? Nos veremos vestidos de lino fino y resplandeciente. Mire cómo todo viene en pro y en favor de nosotros. Trabajaron en estas piedras preciosas de esmeraldas, montadas sobre monturas de oro, grabándolas con los nombres de los hijos de Israel, como grabarían un sello. ¿De qué nos está hablando aquí? De las 12 tribus de Israel. Aquí no hay una puerta de entrada para gentiles que no entren a través de Israel. O entramos a través de las 12 tribus o no entramos, porque no existe una puerta adicional, no existe un nombre indeterminado. Y los NN, no, los 12 hijos de Israel, los varones, las 12 tribus de Israel. Sigamos entonces. Entonces las puso en las hombreras del efod, recordando los hijos de Israel, como Adonai había ordenado a Moshe. Él hizo el pectoral, fue hecho por un diestro artesano y hecho como el trabajo del efod, de oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido. Cuando doblado en dos, el pectoral era cuadrado. Doblado era de un palmo por un palmo. Ellos montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era una
cornalina, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera era un feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era ¿cómo se dice? Un Zircón. circón naranja, un ágata y y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Fueron montadas en las montaduras de oro. En total, entonces, ¿cuántas? Vemos entonces 4 hileras y cada una de ellas entonces tenía ¿cuántas piedras? 3 piedras. Es decir, que cuando miramos son las 12 tribus de Israel. En el efod, en el pecho del Cohen de Gadol, del sumo sacerdote, que había las 12 tribus de Israel. ¿Qué hay en el pecho de nuestro Adón Yeshua HaMashiach? Las 12 tribus de Israel. No hay forma de que sean otras, no hay forma de que sean otras. Bendito sea nuestro Adón. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Fueron grabadas con sus nombres, grabadas como un sello es grabado, cada nombre representando una de las 12 tribus. En el pectoral, ellos hicieron 2 cadenas de oro puro, torcidas como cordones. También para el pectoral hicieron 2 molduras de oro y 2 argollas de oro, y pusieron las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Miremos entonces qué está diciendo, que cómo fueron los nombres grabados como un sello. ¿En donde? En el pectoral que iba a ser usado por el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Cuando se graba algo, cuando se graba, es porque quiere que quede de manera perpetua, que quede para siempre. Que quede para siempre. Nosotros recordemos que está escrito en Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, que nosotros estamos grabados en el capítulo 8 de Shir Hashirim, de Cantar de los Cantares, que nosotros estamos grabados como un sello en el corazón de Hashem. Es decir, ¿cuánto duele que que graben un sello? A los animales, al ganado, le ponen un sello y es una placa de hierro que está caliente y la ponen y siente cuando se quema y suena hasta como un asado. Imagínate Sí. cuánto duele eso. De eso está hablando. Así estamos grabados nosotros en Yeshua. Wow. Es decir, con dolor. En él, con dolor, porque él pagó precio alto por nosotros. Pusieron las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Unieron los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Hicieron también 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde, en la parte que mira al efod. También hicieron 2 argollas de oro y las unieron abajo en la parte delantera de las hombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces unieron el pectoral por sus argollas a las argollas del efod con un cordón azul para que pudiera estar en la banda decorada del efod y para que el pectoral no se soltara del efod, como Adonai había ordenado a Moshe. Vamos entonces a la aliyá número 6, está en Shemot o Éxodo 39, en los versos o en los pasukim 22 al 43. Hechura de las vestiduras de los Kohanim. Él hizo el manto para el efod, fue tejido en su totalidad de azul, con su abertura con su abertura para la cabeza en el medio como de un abrigo de malla, con un reborde alrededor de la abertura para que no se rasgara. En el dobladillo hicieron granadas de azul, púrpura y escarlata y lino tejido en todo derredor, e hicieron campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas en todo derredor en el dobladillo. Es decir, que la parte, el extremo de las vestiduras del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, tenía unas campanillas y unas granadas. ¿Para qué serían esas campanillas? Cuando entraba al lugar Kadosh, Kedoshim, si no era santo,
entonces él moría. Entonces, o sea, él iba amarrado y los sacerdotes escuchaban las campanillas. Si hemos escuchado las campanillas, Era porque había muerto. Sigamos. sí, esto es campanilla de oro, granada, campanilla de oro, granada, todo alrededor del dobladillo del manto para el servicio. Como Adonai había ordenado a Moshe, hicieron túnicas de lino finamente tejido para Aarón y sus hijos, el turbante de lino fino, el espléndido atuendo de cabeza de lino fino, los calzoncillos de lino. Entonces, miremos acá algo bien importante. Para las personas que hoy en día dicen, no, es que el hombre no debe de cubrir su cabeza, mire que acá estamos leyendo, el hombre que es ese sacerdote para el Eterno, que es ese hombre que está ministrando delante del Eterno. Aquí sí vemos que sí, estaba diciéndole, cubra su cabeza. Y no solamente es cubra la cabeza, también el hombre también, y obviamente la mujer, todos debemos también ponernos ropa interior. Hay una moda de que muchas personas ya no quieren usar ropa interior, pero el Eterno dice, no, delante de mí no se van a presentar sin ropa interior, van a ponerse calzoncillos. ¿Qué eran los calzoncillos de la época? Era como decir los pantalones de hoy en día, como los leggings de hoy en día. Sigamos. Y la banda de lino finamente tejido de hilos de azul, púrpura y escarlata. El trabajo de un tejedor en colores, como Adonai había ordenado a Moshe. Ellos hicieron el ornamento para el turbante Kadosh de oro puro. Escribieron en él las palabras apartado para Adonai, como grabado de sello. Y ataron un cordón azul en él para sujetarlo al frente del turbante, como Adonai había ordenado a Moshe. O sea que toda la vestidura del Cohen Gadol y de los demás sacerdotes no era una cosa inventada. Fue una instrucción precisa de cómo el Eterno le está diciendo a Moshe, ve así, de esta manera se deben de vestir aquellos que van a ministrar delante de mí. Entonces, el Eterno se preocupa. Para los que piensan, no, al Eterno no le importa el exterior, al Eterno le importa el interior de cada uno y el exterior, porque el exterior refleja el interior. Como estábamos hablando en la parte 2. Como hablamos en la parte 2. Shemot 39, 32 al 43, la hora del Mishkan terminada. Así todo el trabajo para el Mishkan del testimonio fue terminado, con los hijos de Israel haciendo exactamente como Adonai había ordenado a Moshe. Entonces trajeron el Mishkan a Moshe, la tienda y todo su mobiliario, broches, tablas, travesaños, postes y bases. Cuando uno está mirando entonces que el Mishkan esa obra que está terminando, tenemos que resaltar que cómo se hizo todo, cómo lo terminaron los hijos de Israel. Haciendo exactamente como Adonai Haciendo exactamente como Adonai había dicho, como Job Hei Bajei había ordenado. Entonces, si uno hace las cosas a medias, ¿obedeció? No. No obedeció. No obedeció. Un trabajo a medias realmente no es lo que una persona necesita. Vamos a suponer, una persona dice, no, yo me encargo de suplir la obligación, por decir algo, de pagar el colegio de los hijos. ¿No? Y alguien dice, no, mira, yo me encargo del colegio, sea un hijo, un hermano que está diciendo, yo me encargo de pagar el colegio de mi hermano, pero resulta que uno, pasado 3, 4 meses, lo llaman del colegio y le dicen a uno, mira, está debiendo varios meses. Y la persona que se encargó de pagar dice, pero ¿cómo que estoy debiendo? Si mes a mes he pagado el 10% de lo que tenía que pagar. ¿Lo ha pagado? No. No ha pagado, exactamente, porque las cosas deben de hacerse como leímos, pero hágase todo decentemente y en orden. Hay una forma para hacer las cosas. Es que a mí me parece más bonito, es que yo creo que el Eterno dice así, pero a mí me gusta así. No, si el Eterno dijo, nosotros obedeceremos.
La cubierta de pieles de carnero teñidas, la cubierta de piel fina y la cortina para la pantalla, el arca para el testimonio, sus varas y la cubierta del arca, la mesa, todos los utensilios y el pan de la presencia, la menorá pura, sus lámparas y según el arreglo de exhibición, sus accesorios y aceite para la luz, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada a la tienda, el altar de broche con su Bronce. enrejado de bronce, con su enrejado de bronce, varas y todos sus utensilios, la pila con su base, los tapices para el patio con sus postes y bases, la pantalla para la entrada al patio con sus cuerdas y las estacas de tienda, todos los utensilios para el servicio en el Mishkan del testimonio. Entonces tenemos, aquí hay muchas cosas, pero quiero hacer énfasis en el incienso fragante. Aquí donde uno dice, o sea que cualquier olor bueno puede ser un incienso fragante. No, habíamos visto en una parasha anterior que es el incienso que el Eterno dice, el que se prepara como él dice y que se utiliza exclusivamente en el templo, que se utiliza exclusivamente en el tabernáculo, que se utiliza exclusivamente en el Mishkan. No es cualquier cosa. Por eso, cuando los hijos de Aarón, que eso lo veremos en unas parashot posteriores, cuando ellos ofrecieron un incienso, un olor extraño, ¿qué le pasó a ellos? Murieron. Murieron. Sigamos. Las vestiduras para oficiar para el servicio en el lugar Makon Kadosh, las vestiduras Kedoshim para Aarón, el Cohen, y las vestiduras para sus hijos para servir en el oficio de Cohen. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Adonai le había ordenado a Moshe. Moshe vio todo el trabajo y allí estaba, ellos lo habían hecho. Exactamente como Adonai había ordenado. Ellos lo habían hecho y Moshe los bendijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la importancia de la sujeción hacia un buen líder. No cualquier líder. Este líder es sospechoso, tiene como un comportamiento raro. No, a ese no. Al líder que sabemos, al roe, a la moral, moré, al pastor, que sabemos que es de parte del Eterno. Que si él dice, el Eterno dijo que de esta manera uno puede decir, este líder mío es confiable, es como Moshe. Y Moshe había visto, había tenido la visión de cómo era el Mishkan celestial. Y cuando ve el Mishkan aquí, en medio de ellos, ¿qué dice él? Allí estaba. Es decir, lo que yo vi, parafraseando lo que Moshe dice es, lo que yo vi en el cielo, en el Shamaín, está aquí. Allí estaba listo, lo hicieron. ¿Cómo estaría de contento? Ellos lo habían hecho, el pueblo lo hizo. Como Adonai había dicho, como Adonai había ordenado. ¿Se imaginan la felicidad? Hija, ¿tú te imaginas la felicidad de ver, de Moshe al ver que lo que él había visto, lo que se le había mostrado en los Shamaim estaba aquí? ¿Te imaginas cuál sería su felicidad? Mucha. Al punto de que hizo él entonces, los bendijo. Porque cuando obedecemos somos dignos de bendición. Por eso, más adelante, en otras parashas nos encontraremos que en Devarim, Deuteronomio 28, del 1 al 14, encontramos las bendiciones como consecuencia de la obediencia. Sigamos. La Aliyá 7. Shemot, Éxodo del 41 al 38. Moshe arma el Mishkan, morada de la presencia. Y habló Adonai a Moshe diciendo, en el primer día del primer mes, en la luna nueva, armarás el Mishkan del testimonio. Pon en él el arca para el testimonio y oculta el arca con la cortina. Trae la mesa adentro y arregla su exhibición. Trae la menorá adentro y enciende sus lámparas. Pon el altar de oro para el incienso al frente del arca para el testimonio y pon la pantalla a la entrada del Mishkan. Pon el altar para las ofrendas de ascensión delante de la entrada del Mishkan del testimonio. Pon la pila entre el Mishkan del testimonio y el altar y pon agua en ella.
Monta el patio todo en derredor y cuelga la pantalla para la entrada al patio. Toma el aceite de la unción y unge el Mishkan y todo en él. Dedícalo como Kadosh con todo su mobiliario. Y entonces será Kadosh. Unge el altar para las ofrendas de ascensión con sus utensilios. Dedica el altar. Entonces el altar será especialmente Kadosh. Unge la pila y su agua y dedícala como Kadosh. Entonces trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del Mishkan del testimonio y lávalos con agua. ¿Qué encontramos aquí? Que hay una palabra que se está repitiendo todo el tiempo y es Dedícalo. la palabra Dedicar. dedicación. Dedícalo, dedica, todo, dedícala, o sea, ¿qué vemos aquí? ¿Y qué es eso de dedicar? ¿Qué, qué fiesta nosotros celebramos que es de dedicación? John Terror. No. Hanukkah. Hanukkah, porque la Hanukkah. palabra Yom Teruah, ¿qué es? Yom día y Teruah. Día de las trompetas. Ah, ok. ¿Y qué es Hanukkah? Hanukkah Es la es palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es Hanukkah? Es la palabra dedicación. dedicación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el Eterno le está diciendo a él, haz Hanukkah, Hanukkah, haz Hanukkah. Dedica el Mishkan como Kadosh, todo su mobiliario como Kadosh, dedica todas las ofrendas de ascensión con sus utensilios, dedica Hanukkah, el altar, dedica todo es Kadosh, la pila es Hanukkah. Mira qué maravilla. Y cuando todo está dedicado, trae entonces a los que van a servir y lávalos con agua, porque el Eterno dice en su palabra, bañado los cuerpos con agua limpia. Sigamos. Viste ahora, ¿No viste, viste? viste a Aarón con las vestiduras Kedoshim. Úngelo y dedícalo como Kadosh para que él pueda servir en el oficio de Cohen. Trae a sus hijos, pon túnica sobre ellos y úngelos como ungiste a su padre, para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen. Su unción significará que el oficio de Cohen es de ellos por todas sus generaciones. Moshe hizo esto. Él actuó de acuerdo con todo lo que Adonai le había ordenado a él hacer. Entonces el Eterno le dice a Moshe, vas a ungir a Aarón y a sus hijos. Y les pone unas vestiduras especiales que tenían unos ornamentos especiales, pero junto con una gran bendición viene una gran responsabilidad. Porque la gente dice, yo quiero estar ungido, yo quiero que tener vestiduras especiales, yo quiero que el Eterno diga que por todas mis generaciones, pero hay un precio que pagar. En el primer día del mes del segundo año, después que ellos habían salido de la tienda de Misrayim, La tierra de de Misraim. la tierra de Misrayim, en la luna nueva, el Mishkan fue erigido. Moshe erigió el Mishkan, puso sus bases en su lugar, erigió las tablas, puso los travesaños y puso sus postes. Él extendió la tienda sobre el Mishkan y puso la cubierta de la tienda sobre ella, como Adonai le había ordenado a Moshe. Él tomó y puso el testimonio dentro del arca, puso las varas en el arca y puso la cubierta del arca encima, sobre el arca. Entonces él trajo el arca dentro del Mishkan, puso la cortina como pantalla y ocultó el arca para el testimonio, como Adonai había ordenado a Moshe. Él puso la mesa en el Mishkan del testimonio en el lado del Mishkan mirando al norte, fuera de la cortina. Arregló una hilera de pan sobre ella delante de Adonai, como Adonai había ordenado a Moshe. Él puso la menorá en el Mishkan del testimonio, delante de la mesa, en el lado del Mishkan mirando al sur. Entonces encendió las lámparas delante de Adonai, como Adonai había ordenado a Moshe. Él puso el altar de oro en el Mishkan del testimonio delante de la cortina. Y quemó sobre el incienso hecho de especies aromáticas como Adonai había ordenado a Moshe. Él montó la pantalla en la entrada del Mishkan, el altar para las ofrendas de ascensión
él puso a la entrada al Mishkan del testimonio y ofreció en él la ofrenda de ascensión y la ofrenda de grano, como Adonai había ordenado a Moshe. Él puso la pila entre el Mishkan del testimonio y el altar y puso agua en ella para lavarse, para que Moshe y Aarón y sus hijos pudieran lavarse las manos y los pies allí, para que se pudieran lavar cuando entraran al Mishkan del testimonio y cuando se acercaran al altar, como Adonai había ordenado a Moshe. Finalmente, él erigió el patio alrededor del Mishkan y el altar y montó la pantalla para la entrada al patio. Entonces, vemos que para el Eterno, para Yod-Hei Vah-Hei, es importante la netila, que es el lavado. Tenemos que hacer ese lavado, esa purificación. El Eterno quiere que nosotros lavemos nuestras manos, lavemos nuestros pies, es decir, que eso limpio que estamos por dentro también lo sea por fuera. No solamente es ser, sino también parecer. ¿De qué le sirve a un hombre o a una mujer ser muy buenos allí en su interior si su exterior da una impresión diferente? Una persona que allí en su interior diga yo soy calmada, yo soy tranquila, pero su exterior se ve como una persona amargada, enojada, triste, aburrida. ¿De qué le sirve a una persona que allí en su interior diga soy un hombre o una mujer decente, pero en su exterior tenga la apariencia de impiedad, de despropósito, de prostitución, de daño? ¿De qué sirve? No solamente es ser, sino también parecer. Hay que tener que eso que soy adentro también lo sea afuera. Shemot 40, 34 al 38. La nube sobre el Mishkan. Entonces la nube cubrió el Mishkan del testimonio y la Kabod de Adonai llenó el Mishkan. Moshe no pudo entrar al Mishkan del testimonio porque la nube permaneció en ella y la Kabod de Adonai llenó el Mishkan. Cuando la nube era levantada del Mishkan, los hijos de Israel continuaban con todos sus viajes. Es decir, que aquí ellos empezaron a ver de una manera maravillosa, sobrenatural, que es kabot, es la palabra pesado, pero también en español la traducimos como gloria. Ellos empezaron a ver la gloria en el Mishkan. Ahora la pregunta es, si tú y yo, Manuela, y los que están acá con nosotros en este estudio, somos el Mishkan, ¿qué tanto se ve en nosotros esa kabot, esa gloria del Eterno? Si no se ve, vamos a tener que decirle al Padre, Padre, permítanos que nosotros seamos ese reflejo de tu gloria, de tu kabot. Y también, Padre, danos esa señal visible de cuándo movernos, cuándo tenemos que ir a un lugar y cuándo debemos de abstenernos de ir a ese lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era levantada, porque la nube de Adonai estaba sobre el Mishkan durante el día, y fuego estaba en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Qué lindo saber que fuego y nube, que nos pueden también significar. Entre otras cosas, mirándolo desde un punto de vista muy lógico, si en el desierto durante la noche puede hacer mucho frío hasta menos 40 grados, uno necesita Fuego para calentarse, pero si durante el día puede estar en una temperatura hasta más 60 grados centígrados, ¿uno qué necesita? sombra. Una nube para que, pero igual, el Eterno, sea lo uno o lo otro, cuando se levantaba la nube, cuando se levantaba el fuego, era hora de marchar. Tenemos que pedirle al Padre, Padre, muéstrame cuando tú quieres que yo marche, cuando el fuego de mi vida se ha levantado para yo seguirlo, cuando la nube de mi vida se ha levantado para yo seguirlo, y enséñame a
caminar en la misma dirección en que vaya la nube de Adonai. Si la Shekinah de Adonai, la presencia de Adonai, no va conmigo, no va contigo, mejor no queremos ir a ningún lugar. Entonces tenemos en esta parashá nos encontramos que para nosotros Yeshua es el Mashiach. El Mashiach, lo encontramos, el ungido, aquí se unge todo. Encontramos Yeshua es la menorá que está ungida, Yeshua es el Mishkan que está ungido. ¿Qué nos encontramos? El ungido, que es Mashiach, la palabra Mashiach es ungido. Nos encontramos al Shiloh, ¿qué es Shiloh? Es también Yeshua, pero es el que trae la paz, la tranquilidad, esa posibilidad de que usted y yo en medio del desierto estemos tranquilos. Él es Shiloh. Él es ese Malquisedec, es ese rey de justicia. Y sabe todo esto que nos da que si nosotros miramos todo ese pacto que se hizo, aquí lo encontramos como la letra Tab, todo ese pacto que se hizo, y de hecho el Mishkan y la forma del templo o del Mishkan, mejor, tenía como esta forma que vemos acá, como de una letra Tab en el palo hebreo. Todo eso, ¿a qué nos lleva? Al Brit Hadasha, a ese pacto que el Eterno hizo con nosotros, a esa renovación del pacto. Pero la buena noticia, que quiero que la leamos juntas, vamos a leerla. Yeshua, el Mashiach, el Shiloh, el Malquisedec, pronto saldrá del Mishkan, del tabernáculo celestial, y apartará de Jacob la impiedad. Es decir, preparémonos porque viene y viene pronto o retardado. Pronto. Y como ya terminamos este libro de Shemot, la próxima semana tendremos el de Vaikra, Levíticos. Al terminar cada libro, nosotros decimos Hasá, Benit Hatzeh. Sé fuerte. Sé fuerte y seremos fortalecidos. La fortaleza de Israel está en todos nosotros. Shalom, shalom. Shalom.